Gracias a ISEP por esta oportunidad, gracias Marc, gracias Raymond, gracias a toda la organización con la que colaboro desde hace más de 25 años y es para mí un honor haber participado en el primer Congreso Virtual Internacional de ISEP el año pasado y que, bueno, que se elija nuestra participación como conferencia plenaria inaugural. La verdad es que es una gran responsabilidad para todos nosotros y un saludo para todos los hermanos latinoamericanos. Bien, nuestro cometido esta tarde, cuando muy amablemente Fermín nos propuso qué podíamos aportar en este congreso, pues la verdad es que el título va genial, porque el título es Segundo Congreso Internacional Virtual ISEP, pone la psicología, ciencia aplicada a las situaciones de crisis y para mejora del bienestar. Y una situación de crisis es un tumor cerebral, el que de repente cambie tu vida. Ahora se tenga que hacer una intervención realmente compleja, muy delicada técnicamente, que voy a explicar, y la doctora Pilar López también lo hará. Y, como veis, la segunda parte habla de la mejora del bienestar, con lo cual es un título, Fermín, que yo creo que, vamos, lo habéis elegido maravilloso o nosotros nos hemos acoplado perfectamente para esto, ¿no? Bien, lleva por título, como veis, Neuropsicología en el quirófano, mapeo cerebral con pacientes. Bien, vamos allá sin más dilación. Y me gustaría empezar con este libro de Henry Marsh, un neurocirujano británico afincado en Londres, que se titula Ante todo, no hagas daño y que dice lo siguiente, ¿no? Los parientes angustiados y furiosos son una carga que todo médico debe sobrellevar, pero haber sido uno de ellos fue una parte importante de mi formación como cirujano. Como les digo siempre entre risas a mis residentes, los médicos no sufren los. ¿Qué quiere decir esto? Pues que él, en esta autobiografía, en este maravilloso libro autobiográfico por parte del neurocirujano ya retirado, habla de que a los 3 añitos su hijo, su primogénito además, tuvo un tumor cerebral y él estuvo al otro lado de la barrera. Claro, él estaba acostumbrado a operar cerebros y ahora de repente sufría en calidad de padre, ¿no? Y eso le llevó a un aprendizaje muy importante y una forma digamos, de aprender y que él digamos, parafrasea en su libro maravilloso, Ante todo, no hagas daño. Para mí es un placer presentarles a mi equipo, el equipo al que pertenezco, el doctor Ricardo Prat, la doctora Pilar López y yo estoy aquí detrás. Y esta es la tesis doctoral de la doctora López, que tuve la enorme pues bueno, suerte, soy muy afortunado de haberla dirigido junto con el doctor neurocirujano Ricardo Pratacín, que lleva por título la evaluación neuropsicológica y emocional en neurocirugía con paciente despierto, un estudio longitudinal. La doctora López, yo haré la primera parte, digamos, nos lo hemos dividido y tenemos también una invitada aquí presente, a Liliana, que nos va a contar en primera persona su experiencia en quirófano. Bueno, ya sin más dilación, bueno, estas son las últimas publicaciones internacionales que tenemos. Esta en Neurocirugía en 2020 y esta en Clinical Neurology and Neurosurgery de 2021. Como veis aquí, pues ya empezamos y la doctora López ya tiene preparado otro artículo que estamos revisando y en breve será enviado a la revista Neurosurgery, que será un Q1 que esperemos nos acepten, porque es un estudio de seguimiento a 12 meses de cómo es la calidad de vida de nuestros pacientes transcurrido un año, ¿no? No abundan los resultados de 12 meses. Es más, diría, no hay resultados de 12 meses, ¿no? Bien, pues, a ver, sí que es muy importante la advertencia que les voy a hacer. Si alguien es hematofóbico, pues lo va a pasar mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque son imágenes un poco crudas, están grabadas con nuestros propios móviles en el quirófano y he intentado autocensurarme y censurar, y lo sabe muy bien Fermín porque vio el PowerPoint, y ha censurado aquello que creía que era más duro, como la parte de craneotomía y demás, ¿no? Por tanto, he dejado las partes más de interacción más humana con el paciente. Bien, hablaré brevemente de qué es un mioma, epidemiología, clasificación de la OMS, bueno, previamente una breve historia, motivos de consulta, cómo un paciente se da cuenta de que tiene un tumor y cuáles son los signos de alarma, la valoración cognitiva prequirúrgica, el procedimiento neuroquirúrgico, bien, y una serie de puntos en los que por falta de tiempo prefiero abreviar. Bien, históricamente tenemos a un personaje muy importante en la neurociencia y en la neuropsicología que es el doctor Walter Penfield. Walter Penfield es un neurocirujano del Instituto Neurológico de Montreal en Canadá que a partir de los años 30 empezó a mapear
cerebros de pacientes despiertos, inventó la técnica de la anestesia local. Primero, obviamente, a ver, nuestro procedimiento se llama neurocirugía con paciente despierto, pero mucha gente cree erróneamente que a uno le abren la cabeza estando despierto. Pues no, a uno le abre la cabeza estando dormido y una vez ya está el colgajo óseo retirado, inmediatamente ya se le despierta y luego se le vuelve a dormir, con lo cual el procedimiento es dormido, despierto, dormido. Pues bien, esto mismo lo hizo Walter Penfield, lo que hizo fue mapear el famoso homúnculo de Penfield, que creo que todos los psicólogos aquí presentes en este foro sabéis perfectamente que mapeó la corteza motora y la corteza somatosensorial, amén de mapear otras muchas zonas como era, ¿no? Aquí tenéis a Walter Penfield, del Instituto Neurológico de Montreal, en Canadá, nacido en 1891 y fallecido en 1976, y fue uno de los grandes exponentes de este gran avance de la neurocirugía con paciente despierto, tal y como reza este vídeo histórico que quiero compartir con ustedes. En los años 50, el neurocirujano canadiense Walter Penfield fue el pionero en la técnica de recuperar recuerdos estimulando los lóbulos temporales. A mild electrical current applied to the surface of the brain causes a patient to have a memory from his own past sometimes. I heard what sounded like an orchestra playing, and I asked the nurse where it was coming from. And she said, "What music?" And I said, "Well, that music." And then it stopped. El problema de los científicos es casar nuestras experiencias grabadas en la memoria con nuestros conocimientos sobre el cerebro. Durante los últimos 100 años, los neurólogos han intentado localizar en qué parte del cerebro se almacenan los recuerdos. En 1936, un neurocirujano canadiense llamado Walter Penfield operó a epilépticos con anestesia local. Introducía una diminuta corriente eléctrica a través del lóbulo temporal. Los pacientes recordaban flujos de memoria a partir de su más tierna infancia. Muchos pensaron que Penfield había descubierto el almacén de los recuerdos a largo plazo. Después resultó no ser tan sencillo. Más que un solo almacén, existen una serie de sistemas de memoria que se basan en distintas estructuras cerebrales. Bien, como veis, estamos trabajando con un paciente que está despierto, que tiene un cerebro que está vivo, y es una oportunidad única para conocer los entresijos del cerebro, cómo funciona este cerebro. Históricamente luego llegaron el famoso George Ogeman y junto con Whittaker y Magic Cameron entre los años 70 y 90, que hicieron experimentos de estimulación eléctrica cortical. Como veis, cada una de estas etiquetas luego explicaré lo que es, y llegaron a la conclusión de que hay una enorme variabilidad interindividual. Es decir, las personas, de la misma manera que no tenemos el mismo cuerpo, el mismo color de ojos, el mismo color de cabello, etcétera, ¿tenemos todos un cerebro que es exactamente igual? Pues no. Y de hecho, cuando mapearon cerebros, aquí el sujeto 1, el sujeto experimental 2 y la tercera persona, fijaos que aquí lo que están haciendo son errores de denominación en 3 personas distintas. Lo que estáis viendo en color negro, los topetes negros, son zonas que cuando estimulan y el paciente está despierto al mismo tiempo que está denominando, esto es reloj, esto es cerebro, esto es teléfono móvil. Pues justo cuando se estimulaban estas zonas negras, se producía una detención, es decir, tenía problemas de denominación. Pero fijaos, esto ocurre en el sujeto 3, pero mirad la parte del cerebro que hace lo mismo en el sujeto 2 y la parte que hace lo mismo en el sujeto 1, con lo cual llegaron a la conclusión de que hay unas diferencias individuales enormes, ¿no? Tanto es así que se ha publicado recientemente este artículo acerca de la variabilidad de la detención afásica y la anomia, sitios donde cuando estimulas con una pequeña corriente eléctrica de 2,4 miliamperios produces una detención afásica. Y fijaos la enorme variabilidad perisilviana en el hemisferio izquierdo para anomia, para fenómenos motores, para fenómenos sensoriales y para detenciones afásicas. Es decir, la persona está hablando, se le estimula una zona de su cerebro y de repente deja de hablar. Es decir, se le crea una afasia, ¿de acuerdo? Pues mirad la enorme variabilidad de zonas de speech arrest, y la enorme variabilidad de fenómenos negativos o de fenómenos positivos como anomia, ¿no? Esto ha llevado, digamos, a la muerte del localizacionismo a través de lo que Hugh Dufault, que es para nosotros el referente, que espero que la doctora López y yo hagamos el año que viene una estancia en Montpellier, en el departamento de neurocirugía, Guy Chouliac del Hospital de Montpellier, junto con Hugh Dufault, y él ha publicado muy recientemente, en 2018, un artículo titulado El error de Broca, ¿no?
desde el concepto del localecisionismo tradicional a la conectómica actual, ¿no? Por tanto, para él, Broca ha muerto y está más que enterrado, Wernicke lo mismo, y es un error decir que hay áreas de Broca o áreas de Wernicke, y si acaso, bueno, si hay preguntas, luego estaremos encantados, Pilar y yo, de contestaros, ¿no? Estos son los hospitales en los que trabajamos. Tenemos el honor de trabajar aquí desde 2015, en concreto la doctora López desde 2017, y ya lleva 4 años trabajando y ha dado como fruto esta resistencia. Como veis, es un hospital de alta tecnología, es uno de los más grandes de Europa, es gigantesco, mide 1 kilómetro de punta a punta y tiene quirófanos de alta tecnología, como luego podréis ver, ¿no? Estos son otros hospitales en los que trabajamos o hemos trabajado. Tenéis una playlist, hay una página web que se llama dailymotion.com/RaúlExpert, que creé hace ya pues unos 13, 14 años ya, la verdad es que ya perdí la cuenta, cuenta con 13.500 vídeos, algo así como unos más de 5.000 seguidores, y cuenta ya con más de 37,5 millones de visitas, y hay una playlist que se llama Neurocirugía. Por tanto, si a alguien le interesa, simplemente debe buscar dailymotion.com/RaúlExpert y entrar. Son vídeos que no están monetizados y por tanto no tengo ningún conflicto. ¿Qué es un glioma? Un glioma, fijaos que a partir de ahora el sufijo oma o moma va a hacer referencia a tumor, a lo que eufemísticamente se llama lesión ocupante de espacio, neoplasia. Un neurocirujano igual no te dice que tienes un tumor cerebral, te dice que tienes una neo. Ir a una neo, pues queda muy bien, ¿no? Una neoplasia, pero no es más que un eufemismo, ¿no? Y por tanto, son neoplasias, tumores del sistema nervioso central que provienen de las células de la neuroglea, pero tienen varios grados de agresividad. Y la agresividad varía de gliomas de bajo grado, que son clasificación de la Organización Mundial de la Salud, clasificación 1-2, que son poco proliferativos, o bien gliomas de alto grado, clasificación 3-4 OMS, que ya son más agresivos y proliferativos, ¿no? Bien, ¿cuál es la epidemiología de los gliomas? ¿Cuántos casos tenemos en España por una población de 47 millones de habitantes? Pues 3.000 casos nuevos al año de tumores cerebrales primarios, es decir, que emergen directamente en zonas del encéfalo, y 14.000 casos de pacientes nuevos con metástasis cerebral. Estos son casi me preocupan más, ¿no? ¿Por qué? Porque son tumores provenientes de melanomas malignos que provienen de pues, cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de piel, cáncer de un montón de sitios que llegan al cerebro, proliferan, cruzan la barrera hematocefálica y son realmente difíciles de atajar, ¿no? Bien, no hay tumores prácticamente no existen más que es muy raro encontrarse un tumor de neurona, prácticamente no hay tumores de neurona, es algo extraordinario. El 99,9% con periodos son tumores de la célula de la glía. ¿Y cuántas células de la glía hay? Pues Pío del Río Ortega, discípulo de Cajal, decía que la glía era el pegamento de las neuronas, pero realmente no es así, es un conjunto de células que ocupan más del 50% del contenido que hay dentro del cráneo y se divide en astrocitos, microgliocitos, oligodendrocitos y glía ependimaria. Hay otras, pero vamos a centrarnos en estas que son las fundamentales. Con lo cual, si a estas células de la glía le ponéis un sufijo oma o moma, lo convertiréis en tumor. Por tanto, si a astrocito lo convertís en tumor, será astrocitoma. Si a la microglía lo convertís en tumor, microglioma. El oligodendrocitoma o la glía ependimaria es un ependimoma. Y aquí tenéis algunos de estos tipos de tumores cerebrales, de lesiones ocupantes. ¿Cuáles son los motivos de consulta? ¿Por qué muchos de nuestros pacientes o cómo descubren nuestros pacientes que tienen un tumor cerebral? Pues mirad, el 80% lo descubren por crisis epilépticas. Estaban tan normal y de repente empieza a tener fenómenos de ausencias, fenómenos motores, fenómenos sensoriales, episodios de desorientación espacial, problemas de punta de lengua, tipo of the tongue fenómeno, ¿no? Pero hay un pequeño porcentaje de ellos que son asintomáticos porque hay una baja presión intracraneal y se enteran de que tienen esto en el cerebro por una simple resonancia magnética porque, bueno, simplemente les duele la cabeza un poquito, cefaleas, parestesias, o bien se lo hacen por otra causa y es un descubrimiento por una resonancia magnética banal, pero que te lleva a que, bueno, pues ingreses para poder programar ya una exéresis o una operación de este tipo. Mirad, aquí tenéis un glioma de bajo grado. Todo el contenido de este PowerPoint es propio. Aquí prácticamente no hay nada de Google, es todo de creación propia del quirófano en el que trabajamos Pilar, Ricardo y yo. Y aquí estáis viendo un tumor de 39,3 milímetros
por 49, fijaos, alojado en la corteza frontal izquierda, que está a la derecha de vuestra imagen. En resonancia magnética lo que está a derecha es izquierda y lo que es izquierda es derecha. Y como veis aquí, es una masa que capta la señal y la señal es muy, muy clara diciendo que aquí hay un tumor. Aquí hay otro tumor cerebral que es un astrocitoma de grado 4, este sí que es muy proliferativo, este primero es menos proliferativo, por tanto uno puede estar desarrollándolo dentro de su cráneo, en su cerebro durante años, sin que aparezcan síntomas, hasta que realmente la presión intracraneal llega a la suficiente como para que hayan síntomas, ¿no? En cambio, otros son mucho más agresivos y realmente el tratamiento es más agresivo, ¿no? Como este glioblastoma que capta gadolinio, que es un líquido de contraste, es una tierra rara que se utiliza en neuroradiología para poder ver las arterias que hay dentro. Cuanto mejor se ven las arterias, más agresivos es, ¿no? Bien, ¿cuál es el procedimiento neuroquirúrgico? En primer lugar, hay que preparar al paciente para la cirugía. La doctora López les hablará luego, digamos, un poquito más de la preparación psicológica, porque es muy importante explicar al paciente qué es lo que va a sentir, qué es lo que va a ver, qué es lo que va a notar, dado que va a estar despierto. Pero técnicamente al paciente, bueno, y agradezco muchísimo a algunos de los pacientes que han cedido sus imágenes y que me han pedido que por favor, que ni se les tape los ojos, que están encantados de divulgar este gran avance neuroquirúrgico que es la neurocirugía con paciente despierto y colaborar simplemente de una manera desinteresada, ¿no? Como es el caso de Sergio, que es un paciente que además es alumno mío en la facultad y que ha sido operado 3 veces, nada menos que 3 veces de neurocirugía con paciente despierto. Bien, pues aquí estáis viendo, como veis, en primer lugar se le colocan de cúbito lateral, de lado, dado que va a colaborar, va a estar despierto y va a mover el brazo contralateral a la visión. Acto seguido, como veis, se le anestesia, se le pone una manta térmica, estos son fotos tomadas de nuestro quirófano, y se le seda con propofol y remifentanilo, y aquí tenéis al anestesiólogo, que es el que se encarga de que todo ocurra. Una vez ya dormido, como veis, se le monta un craneostato de Mayfield, que no es más que una estructura de titanio, que se clava directamente en cráneo para que, con el objetivo de que el paciente no se mueva. Lo que menos esperamos y lo que menos queremos es que alguien tenga un estornudo, mueva la cabeza mientras está siendo operado y por tanto tienes que hacer lo posible para que ese cráneo esté fijo. Obviamente hay anestesia local que se perfunde constantemente para que el paciente no note ningún dolor. Quedan un par de agujeritos aquí en el cráneo, pero bueno, eso con el tiempo se va a hacer, ¿no? Bien, aquí ya tenemos el cráneo montado, el decúbito lateral. Este será el brazo que va a mover, que es contralateral a la lesión, y aquí, como veis, está la lesión. Aquí está pintado, y esto está pintado a mano por parte del doctor Prat, la zona donde está el tumor, y por aquí es donde se abrirá, ¿no? Repito, por obvios motivos éticos voy a autocensurarme y no mostrar imágenes que creo que podrían ser demasiado duras para muchos, ¿no? Aquí estamos viendo, hay que delimitar zonas, ¿no? Aquí está la jefe, detrás de esta manta está la zona de neurocirugía y delante de la cara del paciente, en decúbito lateral, es la zona de neuropsicología. Esta zona es nuestra. Es 1 metro cuadrado, es muy preciado, que nadie puede pisar. Somos más de 15 personas en quirófano a menudo y la verdad es que es duro trabajar allí con tanta gente y cada uno tiene delimitado su espacio, ¿no? Se utiliza cuando se quiere saber dónde está el tumor, se utiliza esta cruceta con este neuronavegador, que no es más que un aparato que me recuerda un poquito a la película esta tan simpática de Pixar, Wall-E. Y aquí está nuestro Wall-E, que lo que hace es detectar como una especie de GPS y decirnos dónde está el tumor, dónde está alojado el tumor. Bien, y aquí estáis viendo al doctor Prat. Esta es la cruceta, como veis aquí, y aquí es donde incide el neuronavegador y que permite, como vais a ver ahora, saber exactamente dónde está ubicado el tumor. Mientras él mueve la cruceta, ¿veis? Él mueve la cruceta, el paciente está dormido, obviamente. Y cuando mueve la cruceta, se mueve, ahora veis, se mueve el neuronavegador, ¿no? Y permite saber exactamente dónde está, ¿no? Claro, ahora lo que van a hacer es abrir, y abrir significa entrar a través de piel, aponeurosis, periostio, hueso, cortar meninges y especialmente la dura madre, que es la más dura porque está hecha de un tejido pues realmente muy resistente, ¿no? Bien, de colágeno. Bien, pues esto os lo ahorro, obviamente el vídeo me lo he autocensurado, pero aquí el paciente está dormido, obviamente, y aquí veis una craniotomía
en el que se hacen 3 agujeritos y luego con una sierra específica, obviamente, no como esta, que es una broma, se corta, y ¿veis? Agujero 1, agujero 2, agujero 3 y simplemente, y bueno, como veis ya sale el cráneo y ya estamos listos para entrar, ¿no? Bien, se levanta el cráneo, el colgajo óseo, y luego se corta la dura madre. Y entonces la dura madre, como veis, es difícil de cortar, es realmente dura, es complejo, y fijaos aquí en este corte donde empieza a verse ya la dura madre, advierto de la dureza de esta silla. Se va cortando y este color rosa pálido es el cerebro, es la corteza cerebral. El paciente, repito, no siente ningún dolor, no va a recordar nada de esto, afortunadamente, y no va a ser nada traumático. Incluso la doctora López utiliza estas imágenes como inoculación al estrés para preparar a los pacientes a lo que van a sufrir, ¿no? El procedimiento lo explicará mucho mejor la doctora López después, pero básicamente mientras el paciente está despierto, se le despierta una vez ya se ha seccionado la dura madre y el paciente simplemente, si el propofol y el remifentanilo bajan de perfusión, inmediatamente despierta, a los 10 minutos más o menos, ya interactúa con nosotros. Y cuando interactúa con nosotros tiene que hacer tareas. Tareas de denominación, tareas de memoria semántica, tareas de empatía cognitiva, empatía de todo tipo, tareas de aritmética, tareas de verbos, con el objetivo de mapear las zonas elocuentes, es decir, zonas que son importantes para tu cognición, son importantes para tu inteligencia, ¿no? Bien, pues aquí vamos a ver algunos ejemplos. Una de las tareas que va a hacer es denominar, esto es botella, esto es silla. La tarea de pirámides y palmera tiene que hacer es, a ver, si tú ves una pirámide arriba y abajo ves otras 2 imágenes, tienes que emparentarla o vincularla semánticamente con una de las 2. A ver, ¿cuál le pega con la de arriba? Obviamente pirámide, casa con palmera, y no con abeto, porque el abeto crece en zonas altas, en zonas muy húmedas y no precisamente en el desierto, ¿no? Esta es la lógica. ¿Indio con qué casará? Pues con la cabaña india y no precisamente con una mansión, ¿no? También mapeamos el Reading the Mind in the Eyes de Simon Baron-Cohen a través del test de la mirada para mapear esta zona de la ínsula, dado que a menudo tenemos pacientes con tumores insulares, ¿no? Aquí tenéis a la doctora López que está mapeando a una paciente, que está mapeando a una de las pacientes a las que se le presenta a través de un portátil una mirada. Y entonces, bueno, yo a este lo llamo ahora el test de la mascarilla, porque antes de esto ahora prácticamente todos hacemos el RME, ¿no? A ver qué estará sintiendo el otro, qué estará expresando, qué emoción estará expresando, ¿no? Esta persona está entusiasmada, reconfortante, irritada o aburrida. Y entonces a partir de ahí nosotros simplificamos la tarea porque en quirófano es todo mucho más complejo y le dejamos solo 2 alternativas y el paciente tiene que decir, por tanto, entusiasmado o aburrido, arrogante o compungido. ¿Quién es este en tareas de reconocimiento de rostros famosos? ¿Quién es este? Y previamente ellos han hecho todas estas tareas y ahora las van a replicar en quirófano. El objetivo es mapear acciones, mapear verbos, y tiene que decir, ¿qué está haciendo esta chica? Saltando, y este saltando, pero de comba, y estos corriendo, y este caminando. También mapeamos zonas visuales con el objetivo de que el neurocirujano no dañe la vía visual, y si en algún momento el paciente ve el punto y hay una parte que aparece borrada en donde no aprecia, es que estamos produciendo una hemianopsia o una cuadrantanopsia, con lo cual inmediatamente los neuropsicólogos lo que hacemos es alertar al neurocirujano de que no vaya por ahí, que no siga por ahí, porque si no va a perder vía visual. Lo mismo haremos respecto a aritmética, y tiene que hacer una serie de tareas de aritmética simples, sumas, multiplicación, restas, y todo esto mientras el paciente está despierto y al mismo tiempo, de manera concomitante, mientras hace este tipo de tareas, se le introduce una pequeña corriente eléctrica de 2,4 miliamperios, 2,5 miliamperios, de estimulación bipolar a ánodo cátodo a 60 hercios, y eso crea una pequeña corriente intracortical que provoca un potencial posináptico excitatorio, es decir, las funciones que hay en esas células, en esas miles y miles de neuronas que toca esta zona, esas funciones, repito, desaparecen, cesan durante unos pocos segundos. Esto es lo que se llama speech arrest. Por ejemplo, un área elocuente es que si tú haces esto en el área de Broca, aquí en la pars triangularis,
justo en la par supercularis de la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Si haces esto ahí y el paciente está contando 1, 2, 3 y entonces le das una pequeña corriente aquí, muy cortita, el paciente dejará de contar y entonces se producirá una afasia. Acto seguido, el neurocirujano colocará una pequeña pegatina, como ahora veréis, y bueno, este es un pequeño ejemplo de lo que estoy comentando. Aquí veis a la doctora. Muy bien, fenomenal. El paciente está haciendo finger tapping test. Muy bien. Al mismo tiempo que el Ricardo Prat, el neurocirujano, ¿veis? Muy bien. Tiene que denominar esto es, Muy bien. esto es, y al mismo tiempo pues, el Muy doctor bien. está estimulando. Va a pasar esta pequeña corriente a través del electroestimulador Bien. próximo. Y si el paciente tiene un speech arrest, es decir, una detención afásica, entonces, si ocurre 3 veces seguidas, entonces el doctor Prat, el neurocirujano, lo que hará es dejará caer una pequeña, digamos, bueno, un trocito de papel en el que están marcados unos números, unas letras, etcétera, ¿no? Bien, aquí estáis viendo esta tarea de mapeo cerebral. Aquí ya están mapeados algunas zonas. El paciente está despierto. Aquí está escuchando a la doctora López, a Pilar, mientras estas corrientes eléctricas buscan zonas elocuentes. Buscan zonas importantes para lectura, escritura, cálculo, eliminación, emociones, con el objetivo de que quede todo bien, de que se quite solo el tumor, que aquí no lo parece porque es de grado 2, aquí ¿quién diría que hay un tumor? Nadie. Yo la primera vez que asistí a mi primera operación de neurocirugía dije, Dios mío, aquí hay un tumor, no me lo puedo creer, es que no lo veo, ¿no? Bien, todas estas zonas son zonas importantes para lectura, escritura, cálculo, aritmética, están mapeadas con el objetivo de que el paciente, una vez supere la operación, se quede indemne, se quede perfecto, se quede funcionalmente perfecto para que solo hayamos quitado el tumor sin dejar ningún rastro de alteración a nivel cognitiva o emocional, ¿no? Y aquí estáis viendo parte de este mapeo. Tenemos áreas de afasia fonológica en inglés, en las de 2 dígitos, de 40, 42, 43, 41 y 44, y después tenemos áreas de parafasia semántica, alteración semántica en las cifras que corresponden a los números 8, 9 y 10. Con lo cual, toda esta zona que corresponde a la zona tumoral es la que vamos a empezar a hacer la exéresis. Por cierto, toda la zona del tumor ha sido mapeada y obviamente es negativa. ¿Por qué? Porque no hay neuronas. Ahí hay células de la glía que se han expandido las neuronas hacia otro lado y aquí estáis viendo cómo, estando el paciente despierto, se le deja este agujero dentro del cerebro. Se le quita el glioma, esta especie de tortilla tan poco apetecible, que como veis se lleva aquí a anatomía patológica, se mete aquí en el glioma y se lleva directamente a analizar para ver si es grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, ¿no? Aquí estáis viendo cómo queda el cerebro de nuestros pacientes después de la operación y tú dices, Dios mío, ¿cómo es posible que te quedes indemne, que te quedes sin ningún problema teniendo el agujero que te han dejado, ¿no? Bien, pues bueno, esto es así y fijaos, por ejemplo, en este vídeo el agujero que están dejando. Quita la lámpara, por favor. Ok. Perfecto, sí, habla. Los límites de resección. Y ahora mismo tenemos ahí la base del cráneo, la hoz, las referencias basales y medianas. Y a todo esto no olvidéis, el paciente está despierto, pero a menudo hay alguna complicación neuroquirúrgica, y voy terminando ya. Por ejemplo, esta paciente era una paciente muy especial, 46 años, diestra, estudios primarios, que tuvo un LOE, una lesión ocupante de espacio, un tumor cerebral, que se le operó y cuando se vio resulta que estaba por debajo del área de Wernicke, estaba por debajo de la cesura de Silvio, una zona muy elocuente para el lenguaje en el hemisferio izquierdo, y Dios mío, aquello era realmente complicado. Mirad, cuando mapeamos su cerebro, encontramos que todas las letras que estáis viendo aquí eran importantes para la comprensión, para la denominación, para la repetición o para la lectoescritura. Todo esto era importante para el lenguaje y el tumor estaba abajo. Estaba debajo, era subcortical apenas a 3 centímetros, ¿no? Como habéis visto en las imágenes. ¿Veis? Esto es corteza y el tumor está ubicado, alojado aquí, ¿no? Con lo cual era complicado porque teníamos que entrar a través de una especie de campo de minas, todas eran zonas elocuentes para poder quitar, resecar el tumor, hacer la exéresis tumoral, ¿no?
se hizo a través de un agujerito de apenas 1,5 centímetros por el que se abordó quirúrgicamente el tumor y qué bien vimos que a los 3 días, ya una vez operada esta paciente, se quedó con pues, problemas importantes, ¿no? No era fluente, tenía jergafasia, tenía una afasia, muy alterado el vocabulario, la fluencia fonética, el dictado, la lectura, todo esto estaba alterado, ¿no? Pero lo bueno es que a los 3 meses volvió y todo estaba normal. Su cerebro se había recuperado rapidísimamente con ayuda de nuestros compañeros logopedas, los terapeutas de lenguaje que los conocéis en Sudamérica, y que realmente esta operación, si se hubiera hecho a ciegas, sin neuronavegador y sin paciente despierto, lo hubiera dejado sin ninguna duda, no me cabe ninguna duda, con una afasia permanente. Pero así, pues nada, la verdad es que recuperó el habla muy rápidamente. Pero mirad, durante el quirófano, y termina ya mi intervención, y doy paso a la doctora López, aquí estáis viendo a la mujer que en un momento determinado estaba hablando y diciendo esto es teléfono, esto es carpeta, esto es bol. Y ahora en un momento dado empezó a crear un lenguaje completamente nuevo, lleno de jerga neológica. Prácticamente se lo estaba inventando todo. Ella creía que lo estaba diciendo bien y de hecho cuando vio el vídeo dijo, ¿cómo es posible que mi cerebro dijera una cosa distinta a la que yo estaba pensando? No se entiende nada, no intentéis entender nada, porque es como si se inventara un lenguaje nuevo, como si tuviera una glosolalia viva. De vuelta otra vez. ¿Qué es eso? Esto es un chapistató, esto es un glorofó, esto es un lo que sea, ¿no? Bueno, ya hay otras técnicas que no me da tiempo a explicar, como neurocirugía guiada por histofluorescencia. A continuación doy paso a la doctora López, que explicará los instrumentos de evaluación neuropsicológica para finalizar ya con la excelente participación de Liliana, que nos hablará de su experiencia. Hola Latinoamérica, hola España, encantada de estar en este congreso, en poder compartir con vosotros y también con el doctor Esper esta ponencia. Voy a seguir ahora en mi parte diciendo los instrumentos que normalmente utilizamos ya desde el primer momento que conocemos, desde la primera vez que entra en nuestra consulta el paciente, derivado del neurocirujano. Lo primero que hacemos es coger toda la información que podemos sobre él mismo, sobre su persona, datos personales y también datos epidemiológicos. Nos interesa saber todo lo referente a la lesión, al tumor, qué localización, dónde se lo han localizado, cómo se ha presentado, cómo se ha dado cuenta, qué sintomatología ha tenido, si es un tumor primario o es un tumor secundario. Y todo esto lo hacemos en la primera visita que hace el paciente a nuestra consulta. También queremos averiguar si este paciente es zurdo o es diestro, pasamos el Edinburgh. Y utilizamos para hacer la evaluación neuropsicológica un protocolo que se llama RBAS. Este es el que vamos a utilizar también en todas las visitas, en todas las evaluaciones de seguimiento que hacemos con el paciente. Este protocolo batería tiene una gran ventaja, que es que tiene 4 versiones distintas, con lo cual podemos utilizar cada una de las versiones en los distintos momentos temporales de seguimiento, ¿no?, del paciente en los que tenemos que evaluarlo. Este cuestionario, que es bastante amplio, lo que hace es evaluar lo que es memoria inmediata diferida, lenguaje, atención y funciones visoespaciales constructivas. La única desventaja que tiene este protocolo es que le falta lo que son las funciones ejecutivas, con lo cual lo que hemos hecho es introducir el TMT en sus 2 versiones A y B y el STRUP. También aplicamos la escala de ansiedad y depresión hospitalaria para saber cómo se siente el paciente, si está muy ansioso esos últimos días, que seguramente les han dado el diagnóstico del tumor, cómo se siente, si está más decaído, estado de ánimo en general que tiene el paciente. El proceso llega hasta los 6 meses. Desde la primera vez que vemos al paciente, en el que hacemos una alianza con él,
les pasamos esas tareas que acabo de describir, pero también esa primera parte que es la más importante porque es cuando entramos en contacto, cuando el paciente viene con esa incertidumbre, deprimido, el no saber esos miedos, ¿no? De que se tiene que enfrentar no solo a una cirugía, sino saber también cómo será, si ese tumor que tiene es maligno o es benigno, que esto, claro, se sabe después de que se ha hecho la cirugía y se mandan las muestras a anatomía patológica. Pues en este primer encuentro lo que hacemos también, aparte de pasarle esa evaluación neuropsicológica y conocer más del paciente, hacemos un entrenamiento, el entrenamiento de estas tareas intraoperatorias que previamente ha dicho el doctor Espert, ¿no? Y lo que hacemos es personalizarlas a cada persona. Es decir, cada diapositiva que está entrenando, si por ejemplo no sabe decir esto es un cazamariposas, quitamos esa diapositiva para que luego durante la cirugía no haya falsos positivos, no confunda al neurocirujano pensando que es que está tocando un área elocuente. Esta primera visita también es muy importante porque, como he comentado antes, la persona viene llena de preguntas, de incertidumbres, y lo que intentamos es explicar, darle toda la información posible respecto al proceso quirúrgico, a cómo se puede sentir, a qué complicaciones puede enfrentarse, a todo lo que vamos a hacer. Y qué mejor que mostrárselo con vídeos como los que ha puesto el doctor Espert, y yo voy a poner alguno también ahora, en el que ellos mismos vean a otros pacientes que están pasando por esa experiencia y pierdan también un poquito de esos nervios, de ese estrés anticipatorio, ¿no?, a ese día. Con lo cual, pues, aparte de fotos, vídeos en los que puede escuchar lo que se va a escuchar allí mismo en la cirugía y cualquier otra cosa que pueda surgir. La posición, cómo se pone, el quirófano en sí completo. Entonces, esto hace que se familiarice con el lugar donde le van a hacer la cirugía. El día de la cirugía acompañamos al paciente. Lo acompañamos no solo pasando estas tareas intraoperatorias y haciendo que colabore con nosotros, ¿no?, trabajando con él, sino también lo que intentamos es ayudar, acompañar al paciente desde ese mismo momento que está allí esperando pasar dentro de la sala de quirófanos, porque previamente hay una sala donde es la sala de preparación. Allí va el neuropsicólogo, está con la paciente antes de entrar a lo que es la sala de cirugía. Y ahí empezamos, pues, a charlar, a comentar cómo ha pasado la noche, un poquito para que baje esa tensión. Lo acompañamos dentro de la sala de cirugía y ahí, pues, esperamos a que se duerma, y cuando despiertan, que es cuando tienen que ellos participar, pues no se encuentran ahí. Lo que pretendemos no es solo que hagan este tipo de tareas y que centren la atención en lo que están haciendo, ¿no?, para poder tener más éxito en la cirugía y que colaboren, sino también estar pendiente de cualquier queja que tenga el paciente, queja de que le duela algo. Enseguida el neuropsicólogo lo que hacemos es avisar al neurocirujano, al anestesista, para que le pongan cualquier tipo de anestesia para que esté lo más confortable y que no pase absolutamente nada de dolor. Igual que si dice, pues tengo la boca muy seca, los labios secos, pues nosotros nos encargamos de decirle a la enfermera que le ponga suero fisiológico. Vamos a estar pendientes del paciente durante toda la cirugía. A los pocos días de la cirugía visitamos al hospital, pues a los 5 a 7 días vamos a visitarlo y empezamos también a ver cómo está funcionalmente y pasamos las mismas tareas que anteriormente hemos mencionado. Luego veremos los resultados que estamos teniendo, los distintos tiempos, ¿no?, de evaluación. A los 3 meses volvemos a citar al paciente o a la paciente y volvemos a administrarle las mismas tareas, siempre preocupándonos de cómo está siendo todo el proceso, qué tratamiento se está llevando, qué medicación se está tomando, cualquier cosa. Sufrimos no, vamos de la mano desde la cirugía hasta mínimo 6 meses, y ahora lo estamos adelantando también hasta 1 año. Aquí os voy a poner un vídeo de los que más solemos poner
a los pacientes esa primera visita para que sepa cómo es una cirugía, para que empiecen a perder un poquito el miedo, porque muchas veces la cabeza es más que lo que realmente es. Entonces, el ver a una persona que está pasando por esa circunstancia que él mismo va a pasar, ayuda mucho al paciente. Os voy a poner este vídeo porque es digno de ver. Nada. Pero del dragón no ha quedado ni el rabo, nada. Toma, castaña. O sea, creo que es un calamar. Sí. Madre mía. A disfrutar de la vida. Muy bien. Una paella, Te has hecho una crack. Cocino de puta madre. Mañana bombones para toda la planta. Ay, madre mía, madre mía. ¿Pero la planta qué ha hecho? En concreto. Y luego no traéis nada. Es que no, vamos, soy mujer de palabra. Yo me apunto, Mujer de palabra. ¿Qué mejor San Valentín que esto? Pues sí. Luego no traéis nada. Eso lo dirás tú. Vamos. Habían prometido en estas circunstancias de todo. Vamos. La paella también, ¿eh? Tú no sabes cómo soy yo. Como habréis podido observar, es alucinante, ¿no? Esta persona se le acaba de hacer la astéresis del tumor y se procede a dormir. El mostrar esto a los pacientes que van a ser sometidos a cirugía despierta, esto les viene muy bien y la atenúa, es una inoculación al estrés, ¿no? Y es una de las cosas que solemos mostrar, vídeos de otros pacientes, cedidos por otros pacientes como Mónica. En estos 4 años de investigación, y también lo hemos relatado, lo hemos puesto en la tesis, nos hemos encontrado varios hallazgos importantes. Por ejemplo, es que antes de la cirugía, la afectación del rendimiento neuropsicológico en pacientes que padecen de tumor cerebral se manifiesta y ya está peor, es peor antes ya inclusive de la cirugía, sobre todo en funciones ejecutivas, el lenguaje, pero se hace mucho más evidente en tareas atencionales. Luego en la neurocirugía con paciente despierto, se produce un declive en todos los dominios cognitivos, en todos, en el posoperatorio inmediato, o sea, recién operados, a los poquitos días que vamos a visitarlos y volvemos a pasar la misma batería, vemos cómo hay un declive. Todas las funciones cognitivas muy por debajo de la media. Y lo que vemos también es que a los 3 meses se empieza como a subir, empieza a recuperar y a los 6 meses inclusive tienen o puntuaciones que se igualan a la línea base prequirúrgica antes de la cirugía o inclusive hay algunas funciones que mejoran. Por ejemplo, mejoran en rendimiento en memoria diferida y en funciones visoespaciales constructivas, con lo cual a los 6 meses encima están mejor que antes de la cirugía. También nos estamos encontrando que hay diferencias según los hemisferios cerebrales. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 casos que son muy homogéneos. El primer caso es un hombre, el segundo caso es una mujer, de edades no muy distantes, los 2 con estudios secundarios, un grado 3, 3-4 de tumor y se les efectuó una resección completa a ambos. La única diferencia es que en el caso 1 el tumor era frontal izquierdo y en el caso 2 era frontal derecha. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues que difiere mucho según el hemisferio izquierdo o derecho. Hay más afectación en el hemisferio izquierdo. Cuando pasamos y evaluamos funciones cognitivas, como podemos ver aquí en la gráfica de abajo donde pone percentiles, antes de la cirugía, estas personas en general, aunque estoy refiriéndome a un caso, pero en general lo que nos hemos encontrado es que todos los pacientes operados de hemisferio izquierdo tienen unas puntuaciones muy por debajo, aquí es un percentil 1, muy por debajo de la media antes de la cirugía. Con lo que nos está demostrando también que el tumor está haciendo daño, está afectando a las funciones ejecutivas y a todas en general en el hemisferio izquierdo más que en el derecho, porque aquí los pacientes del hemisferio derecho
empiezan ya con un percentil que están ya prácticamente dentro de la media. Estamos hablando de 32, de percentil 32 en el hemisferio derecho y percentil 1 antes de la cirugía. Sí que todos, a pesar de que hay un declive, aquí 0,3 que es pues, cirugía inmediata y aquí un 5, sí que se empieza a recuperar. Más lentamente los pacientes que tienen el tumor en el hemisferio izquierdo, pero al final, a los 6 meses, hemos podido comprobar que tanto los del hemisferio izquierdo como los de derecho, al final recuperan inclusive casi más, como podéis ver, que la línea base, con lo cual hay una mejoría. La asérisis del tumor hace que los pacientes tengan mejor rendimiento neuropsicológico, que a lo mejor antes de la cirugía no ha sido tan sutil que no lo han sabido captar, pero mediante las pruebas neuropsicológicas lo hemos visto. Lo mismo pasa en todas las funciones. Aquí estás con las funciones del RBAS, que está estudiando, como he dicho antes, la memoria, visoconstructivas y visoespacial constructivas, lenguaje, atención y memoria demorada. Aquí bajan, se presentan ya muy bajitas desde el primer momento, pero empiezan a subir. Y a los 6 meses estamos viendo que tanto hemisferio izquierdo como derecho hay una mejoría, inclusive en memoria inmediata, en visoespaciales constructivas, en casi todas. En el hemisferio izquierdo veréis que la que está en morada es a los 6 meses, con lo cual mirad la diferencia, por ejemplo, en memoria demorada. Pasamos de, aquí no son percentiles, son índices, puntuaciones índices, pero pasamos de una puntuación de 48 a 97. Y aquí lo mismo, con lo cual hay una mejoría cuando se extirpa el tumor. También lo estamos notando en el hemisferio, en los dos hemisferios, pero sobre todo en el izquierdo, que hay una mejoría en funciones ejecutivas. Aquí, en estas dos gráficas, podemos ver el Try-Making Test y abajo el Stroop. Y como en el primer momento, por ejemplo, en el Try-Making Test, el TMT, los segundos que tardan en hacer la tarea, lo que es la A, es muchos más segundos que cuando han pasado 6 meses, con lo cual se ve también una mejoría. Y en la B, también de 91, hemos pasado a menos segundo, lo ha realizado en 36. Y lo mismo está pasando en el Stroop, en la forma P, C y PC, con lo cual en general, después de la cirugía, hay una mejoría en atención sostenida, dividida, una mejoría en atención selectiva. Y en general, por así decirlo, resumirlo, más visibilidad cognitiva. Aquí os voy a mostrar un vídeo cómo la misma paciente de antes se le está evaluando inmediatamente después de la cirugía y se le está pasando el Stroop y cómo es incapaz de inhibir la interferencia, con lo cual se muestra la inflamación cerebral, el tejido, o sea, ha sido agredido recientemente, encima están con medicación fuerte como corticoides. Esto hace que no rindan igual, ¿no? Ejecutivamente. Y aquí os voy a poner este vídeo para que veáis la dificultad que tiene la paciente en realizar el Stroop, en la función de interferencia. Rojo. Vale, no, tienes que decir el color con azul. Vale, sigue. Rojo. Verde. Azul. Verde. Rojo. Azul, rojo, verde, rojo, verde, digo azul, Como podréis observar, es muy difícil realizar este tipo de tareas recién operado. Pero bueno, todo lo que estamos viendo en nuestra investigación es que
todo esto se recupera y a los 6 meses los pacientes están perfectamente. Inclusive muchos de ellos a los 3 meses se ve ya la mejoría. Bueno, tenemos aquí a una de las pacientes que ha querido relatar su experiencia dentro de lo que es, bueno, con nosotros, nuestro viaje junto a ella, más también la experiencia en la cirugía. Ella se llama Liliana, tiene 28 años, el nivel de estudios secundarios y su tumor, que ha sido operada hace 7 meses, en concreto en septiembre del 2020, el tumor estaba localizado en frontoparietal derecha. Tenía un tumor grado 3 y se le pudo efectuar una resección completa. A ver cómo podemos bajar esto para que se le vea. Muy bien. Pues os presentamos a Liliana, una de las pacientes que, bueno, cuando le comentamos que íbamos a hacer este congreso, ella misma, bueno, y mucho antes siempre ha dicho, me gustaría que si alguna vez tenéis que hacer alguna ponencia, alguna conferencia, poder relatar mi propia experiencia de lo que he vivido, ¿no? Durante todo este proceso. Le voy a hacer unas preguntitas para que ella pues, nos diga lo que ha sentido, ¿no? Por ejemplo, el día que se descubrió la lesión, ¿cómo te enteraste, Liliana? ¿Cómo te enteraste que tenías un tumor? ¿Tenías algún tipo de sintomatología? ¿Cómo lo descubriste? A ver, buenas tardes, buenos días, un placer y muchas gracias por esta oportunidad. A ver, a mí se me descubrió porque me dio un tipo de ataque epiléptico, pero yo no sabía exactamente lo que era porque jamás en mi vida he sido una persona con epilepsia. Entonces yo describí que se me desencajó la cara, noté como temblores y de repente como que se me iba la vista, no me respondía el cuerpo. Y pues me caí desplomada, me dio un golpe, se ve que perdí la conciencia porque me desperté con un chichón y llamé a emergencias. En un principio, como dije lo de la cara, pues pareció como un ictus. Y es lo que me dijeron, que en principio parecía eso. Luego con las pruebas, un TAC y tal, se vieron en las imágenes que tenía como una manchita. Y de ahí, haciendo pruebas, se descubrió que era un tumor cerebral. No me lo dijeron tal cual porque yo no entendía lo que me estaba pasando, pero más o menos así. Y con dolores de cabeza también, previos. Si tenías primero dolores de cabeza, pero no asociaste esos dolores de cabeza, ¿no? A lo que luego... Exacto, me dolía la cabeza, estaba muy cansada, pero no sabía por qué tengo niños y lo asociaba a que estoy con los niños y estoy muy agotada. ¿Y cómo fue el primer contacto con el neuropsicólogo? La primera vez que teniste una consulta, ¿cómo fue esto? ¿Cómo venías? Pues el primer contacto fue, pues tú vas con muchas dudas, vas con un miedo tremendo, que no sabes a dónde vas, no sabes qué vas a hacer, si sabes que te van a explicar lo que tienes que hacer en tu cirugía, porque es la persona que te va a acompañar, pero vas ciego, no sabes dónde vas, pues vas con miedo, vas un poco perdido. Pero luego, estoy un poco nerviosa, perdonadme. Poquito a poco con el neuropsicólogo te va explicando todo perfectamente como ellos lo han explicado, es exactamente así. Pues te dicen lo que vas a hacer, a lo que te vas a enfrentar. Por ejemplo, el vídeo que hemos visto de la chica que dice lo de los dragones fue el que yo vi antes de operarme y a mí yo dije, ostras, si ella puede hacerlo, vale, o sea, todo lo que tú te imaginas en tu mente es mucho más de lo que te vas a enfrentar, porque es que la mente va mucho más allá de lo que en realidad va a suceder, ¿no? Entonces es muy importante ese contacto porque te lo explican tan perfecto, tú lo visualizas, entonces te vas con una calma diciendo, ostras, vale, se puede hacer, si esto es bueno para mí, estás trabajando para ti, ¿por qué no lo voy a hacer así? Entonces, pues, lo que sea. ¿Y una de tus incertidumbres era? Sí, sí. O sea, yo pensaba que me tenía que rapar la cabeza, es más, a mi neuropsicóloga le dije, me voy a rapar la cabeza porque ya me imaginaba que me van a hacer, yo qué sé, qué desastre, digo, para yo visualizarme sin pelo.
Y fíjate, pues me hicieron un súper corte, ahora no sé mucho, ¿no? Pero me dijo, no te rapes el pelo, espérate, porque cada persona es diferente. Si te tenemos que hacer trenzas, te hacemos trenzas, no te preocupes. Nosotros nos apañamos de eso. Y nada, mira. Está guapísima y moderna. Ya se ha aprovechado. Muy bien. El día de la cirugía. A ver, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de ese día? Pues lo recuerdo bonito incluso. Ese día pues vas nerviosa, pero en cuanto ves a tu neurocirujano, que desde aquí le doy las gracias, y ves a tu neuropsicóloga, los ves a los dos, como que se te quita todo ese peso y dices, venga, vamos allá, está todo bien, ¿sabes? O sea, bien. Lo recuerdo bonito y tranquilo. Estaba tranquila en realidad, me sentía a gusto. ¿Eres consciente de todo lo que pasó durante la cirugía? Sí. Eras totalmente consciente, ¿no? Pues hay pacientes que tienen distintos grados de conciencia, no se acuerdan de nada, pero tú eres de los que sí que estabas... Yo me acuerdo perfectamente de ese momento, incluso en las imágenes que te muestran, yo recuerdo que había un peine con el que yo igual a mi hijo, por ejemplo, yo lo peino con un peine de estos finitos, porque tiene el pelo afro, yo lo peino así y recuerdo que vi esa imagen y dije, esto es un peine, y además dije el nombre de mi hijo, motivo, ¿sabes? O sea, lo recuerdo perfectamente. Sí, porque estaba muy concentrada. Han pasado 7 meses, en estos 7 meses, ¿o haciendo algún tratamiento o has hecho? Explícanos un poquito el tratamiento que llevas. He pasado por radioterapia y en cuanto finalicé, ahora estoy con quimioterapia. Y más aparte unas pastillas para que no me den los ataques epilépticos. Era un grado 3. Muy bien. Y después de todo lo que has pasado, de todas esas experiencias, de ver que ibas a una cirugía mayor, ¿no? Que te podías haber quedado en esa cirugía, ¿te ha cambiado la vida? ¿Ha cambiado tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, de ver el mundo? Explícanos un poquito. Sí, a ver, será lo típico que diga todo el mundo, ¿no? Que te cambia la perspectiva, que te centras, que tienes que vivir la vida, pero es que es cierto. Porque nosotros vivimos, la gran mayoría, y yo me incluyo, ahora ya no tanto, estoy cambiando, pero vivimos como robots y centrados en cosas que no son nada importantes, en la rutina, en la mala hostia, con perdón, en estar siempre estresados, en no vivir, en no disfrutar buenos momentos. Y ahora yo veo a la gente y siempre intento decir, oye, ¿tú te has dado cuenta de que estás perdiendo un momento muy bonito que no lo vas a tener nunca? Por ejemplo, estás con tu hijo y estás súper estresada porque tienes que hacer la comida, tienes que limpiar, tienes que hacer muchas cosas y tu hijo te está diciendo, mamá, mira. Y tú estás, déjame que estoy... Pues no, céntrate en lo que realmente es importante, en esas cosas y no ser un cabrón, no tengas que estar insultando a la gente, odiando. Todo eso no te lo vas a llevar. Lo que necesitas es salud y tiempo para vivir y disfrutarlo con los tuyos. Entonces sí que me ha cambiado mucho. Además que soy creyente. Entonces, sí. Te ha cambiado a ti, nos ha cambiado a todos. A Raúl Esper, a mí, todas estas vivencias, todo lo que vosotros relatáis, nos enorgullece el poder estar con vosotros y estamos aprendiendo muchísimo. Y también nosotros mismos estamos aprendiendo a ver la vida de distinta manera. Y es gracias a personas como tú. Gracias, Liliana. Sí, que es muy importante la labor que hacen y solo quiero agradecerlo porque no hubiera sido capaz de hacerlo sin tu apoyo. Lo siento, o sea, todos sois muy importantes, pero en mi caso son ella y Prat. Entonces, los que me han salvado la vida. Y estoy muy agradecida y solo decir que la gente que se centre en lo que realmente es importante y que sea feliz y que se deje de amarguras y de historias y de tonterías y que no vaya jodiendo a la gente y que disfrute. Salud. Vale, pues bueno, después ya de este testimonio ay, que sean positivos. Están diciendo por aquí, está diciendo Liliana que hay que ser muy positivo. Pues nada, llegados ya a este punto, solo decir unas conclusiones de todo lo que hemos comentado. Y es que la neurocirugía mediante mapeo cerebral en pacientes despiertos ofrece un gran avance en la calidad de vida del paciente,
Permite tomar decisiones durante el proceso quirúrgico, siendo el propio paciente también un miembro más del equipo y que también tiene esa sensación de poder controlar, de poder ser el protagonista. Es importante realizar un seguimiento longitudinal con el objetivo de certificar la calidad de este procedimiento y gracias a este método se pueden preservar mayor número de áreas elocuentes, limitando el riesgo de las secuelas y mejorando considerablemente el pronóstico del paciente. Sí, no, que esta es una muestra, como ves, como muestra un botón de todos los alumnos del máster de neuropsicología de ISEP Valencia, que han hecho 500 horas presenciales con nosotros y en concreto 15 horas de neurocirugía con Pilar, en un proceso que va desde la preevaluación, evaluación neuropsicológica previa, línea base, la propia cirugía y por tanto una operación que dura alrededor de unas 6 horas, luego el seguimiento a los 3 días, más el seguimiento a los 6 meses y bueno, estos alumnos han aprendido directamente con nosotros y ha sido una experiencia para ellos que también les ha cambiado la vida, ¿no? Y el máster de neuropsicología de ISEP les ha cambiado la vida y a nivel personal han madurado muchísimo. Me encantaría además grabar un vídeo cuando empiecen y cuando termina, ¿verdad, Pilar? Sí, sí. Cómo maduran como personas y cómo maduran como profesionales. Hemos podido compartir también estos momentos de cirugía con ellos. Pues ya terminamos. Aquí estamos el equipo de Ricardo Prat, Pilar y yo. Estamos a vuestra disposición para contestar a las preguntas que tengáis a bien formular. Pues muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias, Raúl, y también, por supuesto, a Liliana por su importantísima colaboración en este congreso, ¿verdad? De corazón. También transmito a Liliana mensajes de agradecimiento por el chat, ¿no? Por ayudarles también en la formación de los neuropsicólogos y neuropsicólogas que están actualmente en este congreso. Tenemos muchas preguntas, Pilar y Raúl. Yo voy a pediros que intentéis responder de un modo completo pero sintético, ¿no? Para intentar responder las máximas posibles, porque tendremos máximo 15 minutos para responder. Lo sé, somos conscientes. Sí, entonces, y bueno, y tal como prometí, voy a formular las preguntas por orden de likes, ¿vale? La que tiene más likes con diferencia, con 42 likes, preguntan... indicó que es un error decir que hay un área de Wernicke y de Broca como aprendimos hace tiempo. ¿Nos puede explicar por qué? Sí. A ver, ¿por qué? Porque resulta que el cerebro no es un reino de taifas, no está el área de Broca, el área de Wernicke, sino que el modelo es el de la conectividad, la conectómica, ¿no? Y es el modelo de red de redes, ¿no? Realmente no existe un área de Broca específica, sí que existe un área crítica, pero resulta que las diferencias individuales son tan importantes como ya... digamos, publicó Ogeman y colaboradores, que el propio Dufault en su publicación, él dice que ha resecado áreas de Broca y el paciente sigue hablando y jamás ha tenido una afasia de Broca, ¿no? Por tanto, este mito de que el área de Broca está donde dijo de Broca o el área de Wernicke está donde dijo Wernicke no era más que un puntito en un mapa virtual que ellos pusieron en 1861 y 1874 en sus respectivas tesis doctorales y que realmente no hace... digamos, no es real, ¿no? El cerebro es una red de redes. Hay zonas de alta elocuencia, hay zonas de baja elocuencia, hay nodos cerebrales importantes y otros menos importantes. Dependiendo de qué es lo que quites, qué es lo que reseques, en qué zona del cerebro te afecte, vas a tener más o menos afectación de áreas elocuentes. Perfecto. Otra pregunta de Luz Ospina dice, ¿qué sucede cuando una o más de las preguntas del test son respondidas incorrectamente? Pues entonces eso significa que es un área elocuente. Si esas mismas láminas que hemos pasado previamente a la cirugía y con las que se ha entrenado la paciente, esas láminas antes las ha dicho bien, antes de ser sometida a cirugía. Con lo cual, si la ha dicho bien, si lo está diciendo mal en el momento que se le está mapeando, que el neurocirujano está dando esa pequeña descarga y lo está diciendo mal 3 veces seguidas, evidentemente está mostrando que esa parte es elocuente, con lo cual hay que poner esa etiquetita que va a diferenciar del resto del cerebro para que no se pueda tocar, porque si se toca, si se extirpara, pues podría dejar déficits o a corto o a largo plazo o permanentes en el paciente. Por eso, si antes lo ha hecho bien y luego lo hace mal, lo que está mostrando que es un área elocuente. Excelente. Aprovecho para indicar a todos los espectadores
que en el sistema de preguntas y respuestas pueden escribir sus comentarios en el botón escriba su respuesta, porque igual queréis responder preguntas que los compañeros y espectadores hacen, pueden realmente participar de ese modo. Otra pregunta de Ruby Taba, pregunta doctor o doctora, buen día desde México. Vemos mapeos en caso de funciones corticales, pero ¿qué sucede cuando un tumor se encuentra cerca del tálamo? ¿Cómo se realiza una evaluación similar al mapeo cerebral al operar un tumor talámico en paciente despierto? A ver, esto es más complejo. El doctor Prat sí que hace mapeos subcorticales, pero no tan subcorticales como para llegar al tálamo. El tálamo es una zona, digamos, muy crítica, ¿no? Una lesión talámica, una extirpación parcial del tálamo te puede llevar directamente al coma o a la muerte, ¿no? No suele ocurrir. Los tumores en el tálamo, afortunadamente, no hemos tenido ninguno, y eso que llevamos ya pues desde 2015, yo con casi 100 operaciones de neurocirugía con pacientes despiertos. No ¿Tú recuerdas algún tumor talámico? No. Ninguno. Muy complejos también, muy complicados, como por ejemplo en ínsulas han sido muy complicados. En ínsulas sí, pero está más cerca. Ya. Exacto, pero tálamo. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta de Yerli Rodríguez, pregunta, buenas tardes desde Colombia, ¿cuál es la importancia de saber si el paciente es zurdo o diestro? La lateralidad del paciente. Pues sí que es importante porque también por los déficits, por lo que pueda pasar en la cirugía. Un paciente que sea diestro y que tenga el tumor en el hemisferio izquierdo, pues claro, si hay una afectación, por ejemplo, de un área motora, se podría quedar hemipléjico, ¿no? Tener una hemiparesia del lado contralateral. Si esa persona es diestro, pues tendrá que hacer una rehabilitación mucho más, claro, es que se queda con más déficits, ¿no? Y también es más frustrante para la persona. Entonces sí que es necesario saber si es diestro o zurdo. Lo ideal sería, por ejemplo, que si una persona es diestra, pues si le tiene que tocar tener un tumor, que lo tenga a la derecha, porque así si hay alguna afectación, que normalmente con este tipo de cirugía no suele haber afectación a largo plazo, pero por lo menos que no sea en la parte contralateral y que esa parte contralateral sea la que utiliza normalmente. Perfecto. Otra pregunta, me imagino que se le advierte al paciente de la posible pérdida de funciones de manera temporal, como a la paciente que perdió ciertas funciones pero que la recuperó a los 3 meses. ¿Cómo manejan esto? Ya que me imagino que puede causar miedo y duda en el paciente sobre la intervención. Nosotros antes, en esa primera ya antes de la cirugía, ya advertimos a los pacientes, después de darle toda la información, una de las informaciones que puede tener déficits a corto o medio plazo. Entonces muchos ya van como preparados, pero siempre también les decimos y les mostramos de personas que han tenido una pequeña afasia posquirúrgica inmediata, pero que luego han recuperado. Entonces ellos ya saben realmente a lo que van. Y sobre todo porque si tienen que decidir ir a una cirugía despierta dormida, como también sabemos, ya no solo nosotros, sino toda la literatura científica que está mostrando que hay mucho más déficits cuando es una anestesia general, que más si es una anestesia de este tipo, que está el paciente colaborando, con lo cual hay menos peligros que tenga unos déficits posoperatorios. Y si hay, ya lo advertimos que puede ser a corto plazo. Igual se tiene que someter, ¿no?, a algún tipo de rehabilitación, pero al final todos hemos visto terapia, logopedia, foniatra, que es el que también están allí en los mismos hospitales, enseguida que operan, pero al final todos se recuperan, y esto también se lo decimos a los pacientes para que vayan tranquilos en esa parte. Maravilloso, gracias Pilar. Beatriz de Doya pregunta, ¿cuáles son los criterios que se necesitan para ser candidato para la cirugía como paciente despierto? Precisamente tenemos un proyecto presentado al Ministerio I+D+I en retos de la sociedad, que si nos lo dan y nos dan esos casi 90.000 euros que hemos pedido, pues Pilar podrá seguir trabajando en neurocirugía con paciente despierto para poder saber esto, porque nos hemos planteado precisamente si existe un perfil de persona, y esa pregunta, candidata ideal,
a neurocirugía con paciente despierto y esa pregunta no está respondida. De hecho, nuestros compañeros, a los que saludo desde aquí, si nos están viendo desde Costa Rica, que trabajan también en neurocirugía con paciente despierto y con los que la doctora López Pilar está en contacto, pues también se han preguntado lo mismo. Y lo mismo ocurre con compañeros de México, DF, que se han hecho la misma pregunta y es una pregunta que no está respondida. Y entonces, ante ese hueco del conocimiento, lo que hemos hecho, y yo como investigador principal especialmente, es pedir un proyecto para responder esta pregunta. Es decir, existen perfiles de personalidad ideales, de candidatos ideales que respondan mejor a esta cirugía. Por ejemplo, el caso de Liliana es paradigmático. Liliana es una persona encantadora, maravillosa, que además respondió súper bien desde el principio. Colaboró muchísimo. Y nos encantaría saber cuál es su perfil de personalidad, si es una persona introvertida versus extravertida. Por ejemplo, ella ha comentado una cosa muy importante, ¿no? Sé que muchos de mis compañeros que están aquí en Sudamérica son creyentes y es muy importante la creencia, muy importante la creencia, ¿no? Y si crees en Dios, a Liliana le sirvió mucho, estoy seguro. Y bueno, pues es otro de los factores, la religiosidad, que vamos a estudiar en este proyecto, si finalmente el Ministerio dentro de un mes nos da el dinero y podemos seguir trabajando. También son cositas que hemos visto durante cirugía, por ejemplo, el grado de colaboración, el cómo la conciencia que tenga cada persona cuando se le está pasando las tareas. Sí que también nos hemos encontrado, y por eso queremos hacer esta investigación, a pacientes que sabemos que, por ejemplo, han consumido drogas o que, sobre todo, cannabis, ¿no? Entonces, no ha habido, el éxito de la cirugía no ha sido como realmente esperábamos. Entonces, ¿qué está influyendo, ¿no? Entonces, es una variable que nos gustaría también estudiar, porque a lo mejor este tipo de pacientes no son candidatos, ¿no? Para este tipo de cirugía, porque puede haber o interferir con la anestesia. Entonces, aún queda mucha investigación. Gracias por esa pregunta, que es magnífica. No está respondida. Bien, otra pregunta de Doris Allaine, dice: ¿cuál es el papel de la plasticidad cerebral en la preparación y posterior recuperación del paciente y posterior recuperación del paciente? Es crucial, básicamente crucial. Hemos visto que pacientes más mayores tienen menos plasticidad cerebral, pacientes jóvenes, como el caso de Liliana, con apenas 27, 28 años, tiene una plasticidad cerebral. ¿La habéis visto con algún déficit de tipo cognitivo, emocional? Para nada. Liliana es la Liliana de siempre, solo que con un trozo, con un hueco en su cerebro, que ahora está lleno de agua, tiene un black hole, y lo único que pasa es que donde antes tenía un tumor, pues ahora están las neuronas recuperándose. Y por tanto, la plasticidad cerebral es crucial, básico, ¿no? Sabemos que personas de 60, 70 años que también hemos operado, pues también tienen plasticidad, porque la plasticidad ocurre hasta el último hálito de vida. Mientras estás vivo hay plasticidad cerebral, solo que con menos fuerza que cuando eres joven. Excelente. Otra pregunta de Rubitaba, dice: ¿tienen algún índice pre y post del desempeño en las actividades de la vida diaria? Eso, como en cuestionario en sí, no, pero sí que tenemos el informador principal y también las personas y familiares que están alrededor. Entonces nos van informando y nosotros lo ponemos en el informe, porque siempre hacemos, cada vez que nos encontramos y evaluamos al paciente, pues tomamos también todos estos datos, el antes, el después, cómo esté funcional en las tareas de su vida diaria y en general en todo, cómo se está encontrando a nivel cognitivo, físico y en todo, emocional. Y tanto lo dicen ellos mismos, los pacientes, como también los familiares que les acompañan. Entonces, no lo reconocemos en un cuestionario en sí, pero sí que en la entrevista lo cogemos y lo ponemos en el informe. En el próximo, en el próximo proyecto, si nos lo conceden, esto lo recogeremos sistemáticamente. Muchas gracias por esta pregunta, es muy importante. Ya voy a ir acabando, quedan 2 minutos para hacer un descansito y que luego volver con la siguiente ponencia, que ya tenemos aquí al docente esperando. ¿Todos los tumores son malignos o deben ser operados? A ver, todos los tumores deben ser operados si esa persona está sufriendo alguna consecuencia debido al tumor, está teniendo una sintomatología. Normalmente, cuando sabemos que hay un tumor es porque se ha presentado por alguna causa en sí. Entonces, una persona, si tiene migrañas, dolores continuos de cabeza, pues sí,
crisis epilépticas, que son las que más dificultan la vida diaria, ¿no? Pues todo esto al final sí que se debería de operar. Y además, como siempre dice el doctor Ricardo Prat, nunca sabemos que un tumor que no sea maligno en un principio, cómo puede luego a la larga si cambiar de grado de malignidad. Sea maligno o benigno, el tumor debe ser operado. Sí. Porque la calidad de la vida, si mejora. está el tumor creciendo y crece día, semana a semana, mes a mes, va a empeorar la calidad de vida del paciente. Y la calidad de vida después de esta operación tan increíble que es verlos despiertos y luego volverlos a dormir y a los pocos días volverlos a ver despiertos y ver cómo van evolucionando. Y lo importante de la tesis de la doctora López es ver esa evolución a los 6 meses. Pero es que ahora ella misma ha preparado un artículo que ya estamos traduciendo al inglés para publicar en una revista internacional en el que se ha hecho un seguimiento a 12 meses. Y esto es algo único en la literatura. También es importante a esa pregunta que ¿por qué se deben operar? Porque muchas veces lo que es la sintomatología es muy sutil. A lo mejor los familiares dicen, está más despistado, parece que tenga menos memoria. Hasta el mismo paciente parece que algo no va bien, pero es muy sutil. Pero sí que se ha demostrado, como hemos comentado antes, ya pues valorando neuropsicológicamente cómo ha habido un antes y un después, o sea, que el mismo tumor estaba ocupando un espacio que estaba afectando a esas funciones cognitivas, con lo cual cuando lo quitamos, aunque sea muy sutil, siempre esa persona va a mejorar el nivel cognitivo también. Bueno, ya la última pregunta, disculpas por los que quedan rezagados, pero bueno, esto es como las carreras, los que preguntan últimos, pues al final pues igual no llega tiempo, ¿no? La última pregunta es la que estaba antes, que era, bueno, esta de Carol Giraldín, dice, buenas tardes, se acaba de adelantar. ¿Un niño puede ser candidato a ese tipo de cirugías? No nos hemos encontrado con ningún niño todavía, porque el doctor Prat creemos que todavía no ha operado a ningún niño, pero sí que hay publicaciones, y de hecho en la tesis doctoral también lo reflejamos, que sí que se ha probado con éxito en niños. Bueno, pues nada más. Pilar, Raúl, Liliana, de verdad, vaya pasada de conferencia, yo creo que ha sido memorable. Sí, que salga Liliana. Muchas gracias y a todos los asistentes indicarles que a continuación vamos a hacer un descansito de 10 minutos para que podáis tomar algo, un refrigerio, y luego pues aquí tendremos ya otra ponencia de parte de Andrés Cuartero, que ya está esperando, y así ya podremos seguir con todo. De verdad, muchísimas gracias a los tres y bueno, estoy recibiendo muchas felicitaciones por el chat, como podéis ver. Y nada, que tenéis la grabación en el campus, los que estáis en el congreso, y también la presentación en PowerPoint. Así que lo dicho, muchas gracias a los tres. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.